Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos permite nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos meditemos un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 21 al 26. Vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le decimos: soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das, Dios mío, de poder meditar un momento en tu palabra. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio, Dios mío. Sé tú, mi Dios amado, limpiando las mentes, los corazones, Señor. Que tu palabra, Padre, caiga en buena tierra, Señor amado. En esta hora, Padre, sé tú, Dios mío, enseñándonos, exhortándonos, Padre, día con día. Sé tú nuestro Maestro, Señor, como lo has hecho, Padre, hasta estos momentos. Te damos honra, Dios mío, te damos gloria, Padre, porque hemos reconocido, Señor, que solamente tú eres digno de toda honra, de toda la alabanza y de toda la adoración. En esta hora, Padre, bendice a cada uno de aquellos, Señor, que va a escuchar tu palabra, Padre, que se va a tomar su tiempo, Dios mío. Habla a nuestras vidas, Padre, exhórtanos día con día, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. En esta hermosa hora, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, y lo vamos a hacer, vamos a hablar de un tema un poco controversial. Tal vez usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo la invito para que juntos aprendamos día con día de la palabra del Señor y miremos lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Porque nosotros hoy en día, nosotros estamos viendo tantas cosas, como el hombre está enseñando la palabra de Dios. Hay muchas cosas en las iglesias que se están practicando que no son bíblicas. Y nosotros, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra del Señor. Y por eso nos damos cuenta que tal vez muchos hemos estado practicando cosas que no son bíblicas. Pero yo en esta hora yo quiero que meditemos un momento en la palabra del Señor. Y como le decía, vamos a hablar de un tema un poco controversial. Tal vez usted no va a estar de acuerdo. Tal vez usted va a estar diciendo que no es lo correcto. Por eso le digo, solamente escuche y llévelo a la palabra del Señor y examinémonos día con día, cada momento, cómo nosotros estamos viviendo este evangelio. Y en esta hora nosotros vamos a meditar sobre la palabra adorar. Cuando nosotros primeramente necesitamos reconocer que nosotros adoramos, podemos adorar sin conocer a Dios. Entonces, porque Jesús le dijo a la mujer samaritana en los versículos que nosotros tomamos, Él le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús le dijo a la mujer que ellos estaban adorando algo que ellos no conocían. En el mundo cristiano, la palabra adorar es una palabra bien popular, pero cuando en las iglesias, siempre cuando empieza un servicio, pasan y dicen: vamos a empezar el momento, el tiempo de la alabanza y la adoración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros
las personas empiezan a insinuar que la alabanza con ritmo intenso y que la música de ritmo más suave es la música de adoración. Y que ellos piensan que en ese momento es cuando los hijos de Dios adoran a Dios por medio de la alabanza. Entonces, eso es lo que se está practicando, eso es lo que se está enseñando, cuando en el servicio vemos que ellos dicen que eso es la adoración, la alabanza suave, una alabanza donde dice que llevan el tiempo de la adoración. La Biblia no dice eso. Cuando nosotros miramos que las personas insinúan que ese es el tiempo de la adoración a Dios, ¿por qué? Porque es lo que se les ha enseñado, pero la Biblia no dice eso. Otra cosa que dicen y se insinúan en las iglesias es que hay un momento, que el momento de la alabanza es el momento de la adoración. Pero nosotros vemos, cuando nosotros miramos la palabra del Señor en la Biblia, la adoración no es eso. ¿Por qué? Porque no es solo un tiempo, no es solo media hora, una hora donde nosotros vamos a adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? El tiempo de la música en las iglesias muchas veces es un tiempo de idolatría. ¿Por qué? Porque se está cantando, se está haciendo lo que el hombre cree, el hombre está adorando a un Dios que no conoce, a un Dios no conocido. ¿Por qué? Porque nosotros, la Biblia dice que el Dios al que nosotros adoramos es un Dios santo, es un Dios que Él merece respeto, reverencia. Y cuando nosotros miramos hoy en día en las iglesias, en los servicios, lo que menos hay es reverencia y respeto en la casa de Dios. Hoy muchas iglesias parecen más que un lugar de adoración, una iglesia parecen discotecas. ¿Por qué? Por la música. Y nosotros sabemos que hoy en día la música es lo que se está llevando a cabo a la gente para que vayan a adorar a Dios por medio de la música. Y eso no es así. La Biblia no lo dice. Nosotros sabemos lo que la Biblia dice, que es adorar. Pero ¿por qué se está viviendo esto? ¿Por qué lamentablemente se está viendo todo este desorden en las iglesias? La culpa es de los líderes, la culpa es de los pastores. ¿Por qué? Porque no están enseñando los atributos de Dios. Yo le hago una pregunta. Si yo a usted vengo ahora y le digo, tome una hoja en blanco, tome un lapicero y usted escriba los atributos de Dios y defina cada atributo de Dios. Porque cuando nosotros conocemos quién es Dios y a quién nosotros adoramos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios soberano, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios está en todas partes, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo puede hacer. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestros corazones los mandamientos que Dios nos ha dado, su palabra en nuestros corazones, nosotros vamos a saber lo que la Biblia dice y vamos a adorar a Dios en espíritu, como dice la palabra del Señor. Y eso es lo que ahora lamentablemente está sucediendo, que ahora la gente no sabe
Y si yo llego a la iglesia y le pregunto a cada uno de los que se congregan cuáles son los atributos de Dios, muy pocos van a ser los que van a saber y van a poder definir lo que es los atributos de Dios. Pero por eso le digo, la culpa es de los pastores. ¿Por qué? Porque no lo están enseñando, porque no están enseñando el Dios de la Biblia. Están practicando y están adorando un Dios que ellos mismos se han forjado, que ellos mismos se han imaginado, cuando la Biblia dice que nosotros no tenemos que hacernos imagen de nada ni de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios... ¿Qué es adorar a Dios basado a la luz de la palabra? Si nosotros miramos la Biblia, si usted quiere saber qué es adorar, usted bien fácilmente, usted puede ir, agarra un diccionario y si no, váyase a la concordancia de su Biblia. En la concordancia usted va a ver ahí qué es adorar. Y adorar es postrarnos delante de Dios, humillarnos delante de un Dios santo. Pero ¿por qué ahora el tiempo de la adoración lo toman que es el tiempo de la alabanza, que es el tiempo de gritar, de brincar, de saltar? Ese tiempo nada más. No, la Biblia no dice eso. ¿Sabe qué es a la luz de la palabra del Señor? ¿Sabe qué es adorar? Es atributar honor a Dios apasionadamente por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él dice mediante nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras actitudes. Nosotros, cuando nosotros sabemos al Dios al que nosotros adoramos, le vamos a atribuir, vamos a darle homenaje, vamos a postrarnos, vamos a humillarnos, vamos a amarlo en extremo, porque Él dice, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros sabemos y conocemos al Dios al que nosotros adoramos, nosotros vamos a ir postrados como lo hicieron. La Biblia lo dice, cuando nosotros miramos. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora muchos están adorando a un Dios que no conocen. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra del Señor, porque solo están escuchando lo que el hombre les está diciendo, y lo que practican en un lugar lo siguen practicando en otro. ¿Por qué? Porque la gente no escudriña la palabra del Señor, y la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros, en los versículos que nosotros tomamos, dice que nosotros tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, miramos que lo que ahora se está practicando no es bíblico. Ahora están, como dice en Marcos, en el capítulo 7 y versículos 6 y 7, oiga lo que la palabra del Señor dice. Marcos capítulo 7, versículo 6 y 7. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Esta gente solo dicen que adoran al Dios, a un Dios, pero lo están adorando de labios, no lo están adorando de corazón, ni en espíritu, ni en verdad. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del Señor. Pero en esta hora, hermano y hermana que me escucha, yo les quiero, la intención es de que juntos nosotros nos conformemos nuestro entendimiento de la palabra adorar
bíblicamente, no como el hombre o como se nos ha enseñado, porque lo hemos practicado, pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Ahora nosotros vamos a ver lo que es la adoración bíblicamente. Como le decía, es atribuir honor y amor a Dios apasionadamente para poder adorarlo basado a la palabra del Señor. Es de postrarnos delante de Él. Oiga lo que dice en Génesis, en el capítulo 18 y versículo 2, lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Aquí vemos cuando Dios le hizo la promesa a Abraham que iba a nacer su hijo Isaac. Dice que cuando él vio a estos hombres, dice que salió corriendo y se postró a tierra. Él se humilló, él se postró, lo adoró. ¿Por qué? Porque es la manera como la Biblia a nosotros nos dice. Oiga lo que dice en Ezequiel, en el capítulo 1 y versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Nosotros, la Biblia dice, el adorar es postrarnos en tierra. El adorar es venir a Él humillados. Oiga lo que dice en Éxodo, en el capítulo 34 y versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Miramos que la palabra adorar es venir postrado delante de Dios. No es solo un momento en el servicio, no es solo el momento de la adoración. Es nosotros venir a tributarle a Dios honor, amarlo extremadamente por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él dice por medio de su palabra. Y nosotros lo vamos a adorar por medio de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. En los versículos que nosotros leímos en Juan, en el capítulo 4 y versículo 21, nosotros miramos que Jesús ahí le está explicando a la mujer samaritana lo que era verdaderamente adorar. La mujer le dijo, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora escuche el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En este versículo nosotros miramos 3 cosas que Dios quiere, como nosotros, que es un verdadero adorador y cómo nosotros debemos de adorarle. Jesús aquí a nosotros nos está diciendo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es adorar al Padre, adorar al Padre. En segundo lugar dice, en espíritu, y en tercer lugar, en verdad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está diciendo que nosotros vamos a adorar al Padre de Él.
al Padre de nosotros. ¿Por qué? Porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos llegar al Padre, adorarle, postrarnos delante de Él, reconociéndolo quién es Él, por reconociendo lo que Él hace y lo que Él dice por medio de su palabra. Adorarlo en espíritu. ¿Qué es en espíritu? Cuando nosotros miramos el versículo 21, Él aquí dice, la respuesta está en el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Nadie puede adorar al Padre si no ha nacido de nuevo. Nadie, Jesús le está diciendo a la mujer, le dice, mira mujer, Dios aquí no se está fijando en el lugar. Dios lo que está viendo es el interés de Dios, es el espíritu del hombre, que le adoremos de adentro, de lo interior de nuestro corazón, en espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros miramos que esto caminar es espiritual, y si nosotros queremos adorar al Padre, lo vamos a adorar en espíritu. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, y nosotros, nadie que no ha nacido de nuevo, nadie que no se haya arrepentido ni convertido, él no puede recibir, él no puede adorar a Dios en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nosotros le vamos a adorar a Él. Oiga lo que dice en Romanos, en el capítulo 8, versículo 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La palabra del Señor es clara. Oiga lo que dice en Juan, en el capítulo 16 y versículo 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La Biblia es clara, así que nosotros, si es necesario tener el Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos adorar al Padre en espíritu, porque Él es espíritu y el Espíritu Santo sabemos que lo vamos a obtener cuando nosotros venimos a Él arrepentidos y convertidos. Dice la palabra del Señor que Él nos sella con su Espíritu Santo. Así que si nosotros ya estemos arrepentidos y convertidos, vamos a adorar al Padre, vamos a adorarlo en espíritu, no como se hace, como lo han enseñado en las iglesias. Lo vamos a adorar con temor, en reverencia, en respeto, en reconocer que al Dios al quien nosotros nos estamos acercando es un Dios santo, un Dios soberano, un Dios fiel, un Dios justo. Así que nosotros, la palabra del Señor es clara, y Jesús le dijo a la mujer samaritana, van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Por el conocimiento de la palabra del Señor, en el conocimiento de que reconocer que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre, porque Jesús dijo en Juan, en el capítulo 14 y versículo 6, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la palabra del Señor a nosotros nos habla bien claro. Así que nosotros, yo le pregunto, ¿cómo usted está adorando a Dios? ¿Lo está haciendo de una manera bíblica o lo está haciendo
viviendo de la manera que se ha enseñado en las iglesias. Dios en su palabra a nosotros nos ha dejado, Él nos da la información. En la palabra del Señor es el mapa perfecto. Él nos guía, la palabra del Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra nos ha revelado sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus demandas, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Nosotros lo encontramos en la palabra del Señor. Y cuando nosotros conocemos al Dios al que nosotros adoramos, nosotros vamos a venir a Él humillado, vamos a venir a Él reconociéndolo y adorándolo en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque conocemos sus atributos. Yo le pregunto en esta hermosa hora, ¿usted conoce los atributos de Dios? Si usted no los conoce, empiece a escudriñar la palabra del Señor y empecemos a adorar a Dios, porque todos de una o de otra manera hemos hecho cosas que no son bíblicas, pero siempre yo digo, si la Biblia dice que mientras que estamos entre los vivos hay esperanza. Así que si usted todavía respira, si usted todavía tiene la oportunidad de reconocer que el Dios al que usted ha venido adorando no es al Dios de la Biblia, yo le digo, nunca es tarde para empezar. Empecemos a adorar al Dios verdadero, porque cuando nosotros venimos a Él, nosotros hablamos de Dios, hablamos de su carácter, hablamos de su naturaleza. Nosotros sabemos que Él es un Dios omnipresente, que Él está en todas partes y que nosotros a Él no lo podemos engañar, que nosotros de Él no nos podemos esconder. Sabemos que Él es omnipotente, que Él todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que Él todo lo puede hacer, que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo, que está en todas partes y que Él todo lo puede hacer. Sabemos que Él es un Dios santo, como dice la palabra del Señor, que Él es, hermanos, el santo, apartado, separado. Él está separado de toda corrupción. Así que nosotros sabemos que el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aparta de Dios. Así que yo le digo, como usted está adorando al Dios Todopoderoso, oiga lo que dice Apocalipsis en el capítulo 15 y versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Oiga lo que dice Apocalipsis en el capítulo 5, versículo 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nosotros, hermanos, podemos ver que cuando nosotros sabemos, conocemos al Dios al que nosotros adoramos, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros damos es por la gracia y la misericordia de Dios, reconociendo quién es Dios y quién es el que ha tenido misericordia de nosotros y nos mueve a tributarle honor, a reconocer que solo Él es digno de toda la honra y de toda la gloria, de toda nuestra reverencia, de todo nuestro temor. ¿Por qué? Porque sabemos y conocemos que Él es Dios. Yo le pregunto, ¿cómo ha
venido usted adorando a Dios? Adorar es postrarnos delante de Él, humillarnos, darle honra, adorarlo en espíritu y en verdad, en espíritu, porque si no hemos nacido de nuevo, es imposible querer adorar a Dios en espíritu, en verdad, en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que si nosotros tenemos conocimiento de la palabra del Señor, si nosotros conocemos quién es Dios, nosotros lo vamos a adorar bíblicamente, no solo un momento en un servicio, no solo el momento de adoración, no solo en el momento de la música suave, donde lo único que se consigue es mover las emociones. Una iglesia no debe de ser conocida por la música que se toca en ese lugar. Una iglesia debe de ser conocida por guiar a la gente a la santidad de Dios, por enseñar la palabra del Señor y preparar a un pueblo que esté listo para en todo momento, ya sea que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda, que nosotros estemos preparados haciendo las cosas que Dios nos manda en su palabra, recordando los atributos de Él, recordando que Él es soberano, como dice Salmo 95:13, y que Él es inmutable, como dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 17. Así que nosotros, ¿qué nos toca hacer? Empezar a escudriñar la palabra del Señor y nosotros agarrar conocimiento y conocer a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Por medio de su palabra. La Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Así que dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora está hablando en tiempo presente. Ahora es cuando dice los verdaderos adoradores. Si la Biblia dice los verdaderos, eso quiere decir que hay unos que no son verdaderos. El verdadero adorador es el que adora al Dios soberano, al Dios santo, al único, al verdadero, al Dios de la Biblia, no a ninguna otra cosa. Todo mundo adora algo o a alguien, pero el verdadero adorador es el que adora al Padre, al Dios de las Escrituras. Y dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que Dios está buscando adoradores de verdad, donde quiera, de toda nación, de todo lugar. Dios sigue buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Hombres convertidos, mujeres convertidas y arrepentidas. Así que la palabra del Señor, porque dice en el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Así que Dios sigue buscando adoradores de toda nación, de toda lengua. Así que nosotros, si no le hemos servido, si no le hemos adorado hasta el día de hoy en espíritu y en verdad, empecemos a clamar misericordia y empecemos a reconocer cómo hemos venido adorando, porque estamos adorando al único, a un Dios omnisciente, omnipresente, que a Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce de nosotros y que nosotros a Él no lo podemos engañar. Así que el Señor nos les bendiga en esta hermosa
hermosa hora y vamos a orar por su palabra y le decimos, soberano Dios, en esta hora, Padre, te adoramos, Dios mío, te exaltamos, Padre, porque hemos reconocido que solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Padre, por hablar a mi vida. Primeramente, Señor, recibe, Dios mío, toda la adoración, Dios mío, porque solamente a ti te pertenece. Gracias, Padre, bendice a cada uno de aquellos, Dios mío, que se va a tomar su tiempo, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor. Síguenos ayudando, Dios mío, síguenos enseñando, Señor. Sé tú nuestro Maestro, Padre amado. Todo esto, Dios mío, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora y adelante en el Señor.